Tengan ustedes buenos días. Estamos agradecidos por este tiempo que nos brinda el Señor. Damos gracias a Dios por la vida, por las fuerzas, por la salud, por la sabiduría que nos da para poder conducirnos en este diario vivir. Si recuerde que si nos conducimos solos, lo actuamos en nuestras fuerzas, lograremos algo, pero si nos tomamos de la mano de Dios, si nos tomamos de la mano del Eterno, Él nos guiará, Él nos sustentará, Él nos sostendrá con su mano preciosa y derramará su amor en abundancia, derramará su favor incondicional en cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios es grande, es eterno, es poderoso, su esencia misma es el amor. Si estamos tomados de la mano del Señor y de su presencia, lograremos triunfar, lo podremos todo, porque su palabra mismo lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sustentados de la mano de Él no caeremos, no tropezaremos, sino que saldremos y seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Recuerde que en estos días, en estos postreros días, dice Dios que va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Hoy el Señor está derramando de su Espíritu Santo sobre su vida, sobre las vidas de nosotros, sobre la vida de nuestros hijos y la vida de nuestras generaciones. Y dice en su palabra que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Hoy, Señor, derrama tu presencia, derrama de tu Santo Espíritu sobre los hijos de tus siervos, sobre los hijos de tus generaciones, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todo aquel que te busca, sobre todo aquel que te anhela, sobre todo aquel que tiene sed de ti. Derrama de tu Espíritu Santo y obra milagrosa y prodigiosamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra, porque la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve a mí vacía, dice el Señor. Así que, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así dice su palabra en Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, que cuando salga de mi boca no volverá a mí vacía. Porque la palabra de Dios es productiva, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios produce un impacto, un efecto en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Hoy mismo hay una conexión divina de su palabra, de su Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y produce un efecto, un impacto de gloria, un impacto de vida, un impacto de libertad. Y bueno, en un sueño que me mostraba el Señor, estábamos en un lugar de campo, el piso era de tierra y había una loma para ingresar. Y subían unos camiones cargados con alimentos. Y a este siervo le tocó conducir un camión grande cargado de alimentos, y al primer intento no lo logró porque no tuvo el suficiente impulso para subir la cuesta. El carro se resbaló y tuvo que abrirse para no chocar con el carro de atrás de menor tonelaje. Y en esa parte había un personaje mayor que les llamó y le dio las indicaciones para subir esa cuesta pronunciada. Y en el segundo intento logró subir el camión voluminoso cargado de alimentos. Entre ellos eran verduras y tubérculos, y al llegar a la parte plana, una mujer estaba sentada cómodamente en el piso, y pasó este siervo cerca de ella. Bueno, aquí tenemos un mensaje de parte del Señor.
dice que había un camión, y eso significa pues la parte del ministerio, la parte del Señor en la que hay un interés por llevar la palabra a quien quiere. Hay un interés por llevar la palabra de parte del Señor, utilizando a sus siervos como Él quiere. Y las indicaciones que el Señor estaba dando de cómo subir, esas precisamente es el mismo Jesús que nos está dando las indicaciones en nuestro diario vivir. Hay un carro que es del ministerio, y ese está cargado de palabra de Dios para su vida y para la mía. Es Dios mismo que nos va enseñando y nos va guiando en su diario vivir a través de su palabra, cuando estamos nosotros dispuestos a asimilarla. Y ahí hay diferentes comidas, de diferentes palabras de Dios para solucionar los problemas que tenemos a lo largo de nuestro diario vivir. Pero hay que tener hambre de Dios para eso. Hay que tener hambre de Dios para eso. Y el Señor está haciendo un llamado en este día. Recuerde que dice que debemos trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señala Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. Entonces, lo que le quiero decir a ustedes es que busquemos, que anhelemos la presencia de Dios, porque el Señor está buscando que nos alimentemos, no solamente de la parte física, sino de la parte espiritual, porque Jesús es el pan de vida. Y en Juan 6, 25, 26 dijo: y hallándole el otro lado del mar, les dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Aquí hay una enseñanza muy valiosa. ¿Usted qué alimento busca? ¿Qué alimento buscamos? ¿Es el alimento material nada más para comer ese momento y saciarnos? ¿O buscamos ese pan de vida que nos lleva a la eternidad? Busquemos ese pan de vida que permanece y que para vida eterna nos lleva. Ese pan de vida que es la palabra de Dios, que no fenece, sino que permanece a lo largo de los tiempos. Que Dios le bendiga grandemente.